Bueno, para todos, ya, mi nombre es Reinaldo Vargas. Bueno, como ya escucharon, yo soy originario, de hecho, de la región. No nací allá, pero viví hasta los 18. De hecho, terminé el liceo y me fui a Santiago. Y soy, en este momento, soy académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Así que me dedico a enseñar en una carrera que está dedicada a la formación de profesores, ¿ya? De formación inicial también profesores, así que lo bueno es que por lo menos estamos acá entre todos, entre colegas. Y bueno, en algún momento, por supuesto, me di cuenta que iba a ser mejor investigador que mal profesor, ¿ya? Así que me dediqué un poquitito más a la ciencia. Eh, pero por esa vuelta de la vida ahora trabajo en esta institución, en la formación de profesores y por tanto normalmente tenemos que ir pensando sobre qué aspectos de la disciplina que nosotros enseñamos, particularmente en esta carrera de biología en la que estoy yo, qué aspectos de esta disciplina nosotros los podemos llevar al aula y de qué manera el conocimiento no es conocimiento crudo de por sí, sino que puede ser traspasado hacia la generación de, o el desarrollo de las competencias o el establecimiento de valores. Más con el cambio curricular que tenemos ahora, que la idea básicamente no es preparar estudiantes que sean solamente buenos en ciencias, sino que es formar ciudadanos que puedan utilizar este conocimiento para tomar decisiones informadas. Y eso hace súper interesante en cierta medida el cambio también en los programas porque determina que hay afirmaciones en los programas de los aspectos de los logros de aprendizaje o los indicadores de aprendizaje en los distintos niveles que son más o menos repetidos, ¿ya? Y que se van profundizando de manera concéntrica, como lo son, por ejemplo, el reconocimiento de la diversidad. Y eso parte desde prebásica ya hasta educación media ya en los últimos años, con un aspecto continuo de, por supuesto, aumento de la complejidad, pero que básicamente la idea fundamental es esa, ser capaz de reconocer y a partir de ese reconocimiento ir construyendo información que nos permita después indagar en aspectos sobre, qué sé yo, protección de la naturaleza u otros aspectos de la biodiversidad, ¿ya? Y del desarrollo sustentable, por supuesto. Entonces, en base a la invitación que me hicieron, yo lo que quería hacer con ustedes son dos actividades que nos pueden ayudar, por un lado, a hacer este reconocimiento de la diversidad, y por otro, hacer una segunda actividad que vamos a utilizar a los líquenes como objeto, más que el foco del estudio, y eso que tiene que ver con aspectos de la química que está asociada a los organismos, y que puede ser traspasado a distintas cosas, como teoría del color, por ejemplo, o que puede ser utilizado incluso para hablar de propiedades, productos naturales, etcétera, etcétera, y para los profesores que ya están en la parte final del ciclo de enseñanza secundaria desde una perspectiva de las ciencias integradas, ¿ya? Entonces, después de toda esa vuelta, me gustaría conocer a qué se dedican, en qué nivel de formación están ustedes, si tienen dudas también sobre la presentación que les llegó, que es un resumen muy apretado de toda la información que se podría discutir de manera somera quizás con los estudiantes sin entrar en muchos detalles sobre qué son los líquenes y qué importancia tiene la biología de estos organismos o qué aspecto de la biología de estos organismos nosotros podemos utilizar para desarrollar estas grandes ideas de la ciencia que tenemos que hacer con los estudiantes. Entonces, ¿se pueden presentar, por favor? Que yo no las conozco. No, ¿por qué tan tímida? Vamos con confianza. Profesora, claro. Yo quiero decir porque a mí me gustan mucho los líquenes. Yo encuentro que los líquenes son un ejemplo vivo de que tenemos que, o sea, siempre como que extrapolo las ideas a lo que es como tenemos que convivir, a cómo tenemos que convivir, sí, convivir no solo las especies humanas, sino que todas las especies que habitamos. Y bueno, los líquenes son... los líquenes son una asociación, pues ellos ya para vivir necesitan no solo de otra especie, sino que de una especie de otro reino, o sea, es como
wow, el mejor ejemplo de que no necesitamos. Eso, yo creo que es súper, súper importante. Y bueno, yo ya, los colegas, y también me presento, soy Paulina Torres, y trabajo en el Liceo Josefina Aguirre hace muchos años, del 2011, me encanta trabajar ahí, amo trabajar ahí, o sea, yo amo mi liceo, me gusta mucho vivir en Coyhaique, y también me gustan mucho las actividades que hacen en Explora. He tenido la oportunidad de conocer a muchos de los que están aquí debido a estas actividades. Así que eso. Y como te digo, me agradan y tengo mucho cariño por los líquenes. Aparte que sé que los líquenes son como los pioneros, son como ellos aguerridos, entonces son un mundo por Sí, explorar. yo sé que soy parcial, pero en realidad los líquenes son los mejores organismos. Pero... ¿alguien más? Claudia, Viviana, Fernanda, Miriam. Sí, hola. Hola. Mi nombre es Claudia. Yo soy profesora de química. Trabajo en el Liceo Luis Serrabanal Palma de Chile Chico. Llevo hartos años, muchos, trabajando ya en educación. Y yo de formación soy profesora de biología y química, pero me encanta mucho más la química, entonces siempre me fui en esa área. Quiero aprovechar la oportunidad de hacer un comentario, sobre todo a quienes han organizado esta capacitación. Yo siento que yo he participado de muchas, y yo le comentaba al director que siento que realmente aquí como que estoy aprendiendo muchas cosas que tendría que haber aprendido hace muchos años atrás, incluso en la formación universitaria. Ha sido de gran ayuda conocer también a distintos científicos, la mirada que ellos tienen y cómo nosotros a veces podemos, de cosas sencillas, podemos también enseñar, motivar a nuestros alumnos y llevarlos también a la educación. Gracias. Gracias, Claudia. ¿Alguien más que quiera presentarse? Hola. O si tienen dudas también sobre lo que vimos en el video que les mandé, cosa de ir integrando cositas también. Hola, Jessica, perdona que te interrumpiera. No, no te preocupes, dale nomás. Ya. Ya lo hice. Claro, yo soy técnico en párvulos, trabajo acá en Cisnes, en el Jardín La Sirenita, con niños de 2 a 4 añitos. Y hoy día salimos con mi hijo a buscar los líquenes, y maravilloso, porque fue al frente de la casa y había una gran variedad, y él estaba fascinado. Así que fue una linda experiencia y rico aprender, y aprender con él. Súper, sí. Mira, yo tengo un hijo de 5 años y la verdad, por supuesto, que él sabe más de líquenes que la mayoría de mis estudiantes en la U a esta altura, por supuesto. Pero hay algo relevante de esa curiosidad infantil que rápidamente nosotros vemos que desaparece en el ciclo de formación primaria y luego en la formación secundaria, en la enseñanza media, se pierde súper fuerte. Y de hecho, a mí me pasa que a pesar de que yo tengo estudiantes que vienen a estudiar una carrera que tiene un foco en las ciencias, que es pedagogía en biología, entonces muchos de ellos tienen este amor por la ciencia, aparte como de esta visión de la importancia de la transmisión de la información y de lo social, por supuesto, que a veces pierden rápidamente esa curiosidad y ese entusiasmo de ver así como lo maravilloso de la naturaleza. Entonces, yo creo que es siempre valorable si podemos hacer como ese simple ejercicio a veces, que a veces se pierde fuera de lo que es un objetivo de una clase o lo que es un resultado de aprendizaje, que es como vamos a ver la naturaleza por el placer de ver lo interesante y maravilloso que es la naturaleza. Sí, pues aprovechando que está todo aquí al frente de la casa. Claro. Una gran diversidad. Nos entretuvimos mucho rato con eso. Hola. Yo soy Hola. Fernanda, vivo Hola. en Ibáñez, soy profesora básica. En estos momentos no estoy haciendo clases, pero es súper importante para mí seguir formándome. También he aprendido mucho en las cápsulas, en los talleres, y los líquenes también es algo que me llama harto la atención.
tenemos junto a mi pareja la concesión del camping de la Laguna Chihuay, por lo tanto tenemos posibilidad de ver distintas cosas. Y me surgieron varias preguntas también de la presentación, ¿te las puedo hacer? Dale, aprovechemos el tiro. Primero, por lo que entendí, el líquen es una asociación simbiótica entre el hongo y el alga. El hongo no puede vivir mucho tiempo si no se asocia con un alga. Exacto. Porque necesita llegar a la madurez y el alga lo ayuda, de cierta manera, ¿cierto? Así es. Pero el alga puede vivir con otro, o sea, sola o con otras asociaciones, ¿sí? Sí, vulgarmente podemos decir que al alga le sirven todas las micros. Entonces, cuando está con el hongo, si vivir en el estado asociado le sirve más, vas a vivir con él. Pero ahora, es súper común que cuando tú tienes líquenes en una roca, por ejemplo, o arriba de la corteza de un árbol, las algas que están creciendo o que están viviendo con ese hongo, también están alrededor de vía libre. Ya. Por lo tanto, las algas también se pueden encontrar en el bosque, en asociación con otro... Y también como necesidad de que a estas algas le sirven todas las micros. Perdón por la tontería. Pero ocurre que hay un número reducido de especies de algas, ya de microalgas, que son algas unicelulares que están en el aire, qué sé yo. Hay un número reducido de especies que participan en estas asociaciones de líquenes, ¿ya? Son como 3 o 4 grupos biológicos, y en total, entre todas las especies, deben ser unas 100 especies de algas distintas que conocemos a la fecha que participan en estas asociaciones que forman líquenes. Pero líquenes hay cerca de 20.000 especies. Entonces, a una misma especie de hongo puede que le sirva solamente una especie de alga y distintas cepas, ya como distintas poblaciones de esa misma alga. Y hay otras especies de hongo que le sirven distintas especies, ¿ya? Y a las especies de alga es como cada una se puede asociar con 1000 especies distintas de hongo sin ningún problema, ¿ya? Y eso hace que, por ejemplo, que hay varios estudios de este estilo, por ejemplo, en un tronco, ¿ya? Yo tomo, qué sé yo, un tronco y donde tengo todas mis especies de líquenes dentro de esa población, si yo... Entonces, por ejemplo, en un tronco que yo tengo hay varias especies de líquenes, ¿ya? Si yo pudiera sacar ADN, por ejemplo, y quisiera ver qué especies de algas están con esos líquenes, es probable que todas ellas sean de la misma especie, de todas esas especies de hongo, y que todas están compartiendo la misma especie en todo ese tronco, ¿ya? Eso es súper probable, o que sean 2 o 3 especies para, qué sé yo, 35 especies distintas de líquenes que tienen. Entonces hay como una flexibilidad en qué tan específico es cada uno sobre el otro. Y el otro aspecto que es súper importante es que los hongos que forman líquenes, si bien todos los hongos tienen la misma estrategia de degradar materia orgánica de manera externa, y es por eso que nosotros vemos hongos creciendo sobre materia orgánica en descomposición, en el caso de los líquenes, esta es una estrategia pero que está reducida, está controlada. Entonces, al final lo que se comen es lo que les sobra a esas algas, ¿ya? Pero siguen teniendo la misma estrategia. Siguen siendo degradadores externos. Entonces, nosotros, o los humanos, por ejemplo, y todos los animales, lo que hacemos es, la estrategia de alimentación es por ingestión, ¿ya? Para ser específico, es una... somos heterótrofos por ingestión. Entonces tenemos que ingerir el alimento y lo degradamos con enzimas o lo que sea de manera interna, ¿ya? Y eso lo hacen desde los animales que son unicelulares, ¿ya? Hasta los animales complejos como nosotros. Todos lo hacen de manera interna, ¿ya? Pero en el caso de los hongos, la estrategia que tienen ellos es que en vez de, por ejemplo, nosotros que emitimos saliva para empezar a degradar azúcares, ¿ya? Para poder ingerirlo, los hongos lo que hacen es como lo tiran hacia afuera. Y cuando esa materia orgánica pasa de compleja a reducida, ahí recién la consumen, ¿ya? Y esa es la estrategia que tienen todos los hongos. Así se alimentan, que eso es heterotrofía por absorción.
pero en el caso de los líquenes, como les digo acá, está reducida esa estrategia. Entonces se comen lo que les sobra al alga, ¿ya? Pero cuando las condiciones ambientales se ponen así como tóxicas para la sobrevivencia de todo el líquen, el hongo a veces se convierte en parásito del alga y se la come y después ya se muere, porque ya no tiene más alimento. Pero lo importante de eso es que eso deriva en que los sustratos en los que están los líquenes no se ven particularmente afectados por la presencia del hongo, ¿ya? Y eso hace que los líquenes puedan sobrevivir en los sustratos más inusuales, ¿ya? Por ejemplo, les voy a mostrar una foto que saqué hace como 2 días solamente, el talo de un líquen, ¿ya? Es decir, el cuerpo de un líquen, que es una fotografía, de hecho, de Aysén. Bueno, no lo voy a poder hacer porque no sé cómo está funcionando esta cuestión de Instagram ahora. Bueno. Y la gracia es que en el medio de un bosque ahí cerca de Cuyuhuapi encontramos un trozo de Plumavit, así que debe haber sido así como del envoltorio de alguna cosa delicada, y encima de esa Plumavit estaban creciendo líquenes, ¿ya? Entonces eso los vuelve como una cuestión así súper, así como que flexible, que no necesariamente necesitan crecer sobre roca o piedra u otro tipo de estructura más estable, sino que fácilmente pueden establecerse sobre cuestiones tan artificiales como Plumavit, por ejemplo. Súper, por lo menos para mí, súper novedoso. Sí, les quería mostrar la foto, pero es probable que esta macana venga por acá. Si tienen otra pregunta mientras yo lo busco, porque tengo justo la caja acá al lado mío. Ya, sorry, yo delante me corté porque se me acabó la batería del teléfono y todo murió. Pero me quedaron cosas que preguntar. Primero quería confirmar, o preguntar en realidad, sí. ¿Los líquenes son proporcionales a la cantidad de humedad? Esta es una súper buena pregunta y me encantaría darte una respuesta informada, pero en realidad no lo tenemos claro, ¿ya? No hay una claridad sobre si es solamente la disponibilidad de agua la que determina la riqueza, pero sí existe una suerte de correlación entre ambas condiciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, ya, no es que yo esté... No es que Fernanda sea un palo blanco, pero es que justo tengo... Justo me pregunta con cosas que está haciendo y... Aquí está. Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ya, entonces, este es un gráfico que justamente he estado trabajando estos días. Cada uno de esos son puntos de presencia de líquenes y esa es la riqueza, el número de especies en relación a las precipitaciones totales anuales en distintos lugares de Chile. Y como ven, no se presenta como claramente una relación, ¿ya? Aparentemente no es tan directo el que haya más precipitaciones con una mayor riqueza de líquenes. No obstante, sí existen adaptaciones locales, entonces hay un montón de especies de líquenes que viven en el desierto de Atacama que no podrían vivir en la Patagonia de Chile, por ejemplo. Ya es como que derechamente no existen las condiciones que favorecerían que pudieran vivir en ese ambiente, ¿ya? Entonces, no es fácil hacer esa afirmación, sino que hay que verlo más como la adaptación al bioma local. Entonces, en Chile tenemos estos 4 grandes bioclimas,
ya que tenemos esta cosa como tropical, subtropical en el norte de Chile, donde está el desierto, la costa del desierto de Chile, que es muy rica en líquenes. Está todo el ambiente mediterráneo en el centro de Chile, todo el ambiente que se denomina como templado, que eso incluye desde la región de la Araucanía hasta la parte norte de la región de Magallanes. Y finalmente hay un pedacito que se denomina como antiboreal, que es básicamente Tierra del Fuego, ¿ya? Cuando se hace como esta transición de un ambiente como lleno de bosque hacia una tundra, ¿ya? Con vegetación baja, que es como lo que uno vería por ejemplo, si a la altura de Cochrane uno pasa a Argentina, ya como todo ese valle de Chacabuco, que ya uno ya no ve estos bosques súper densos, sino que ya entra a un lugar mucho más seco con una estepa. Esa sería como esa transición. Y cada uno de esos 4 macroclimas tiene su propia diversidad, ¿ya? Entonces ahí estaría más adaptada a la condición local. Veo que en el chat hay unas preguntas. Sí. ¿Qué líquenes, cómo se podrían utilizar como bioindicadores de contaminación en ríos, pensando a veces que se observan en roca? Esa es una buena pregunta, pero para casi todo lo que implique pensar en bioindicación, existe el primer conflicto, ¿ya? Que acá lo podemos dilucidar como un término complejo, como en las preguntas que definen las disciplinas, que son, acá hay un conflicto lineano, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con eso? Ustedes saben que Linneo fue este biólogo que generó el sistema con el cual nosotros ahora nombramos a las especies, ¿ya? El que organizó el sistema que permitiera que cada especie tuviera un nombre constituido por 2 partes, principalmente para favorecer la comunicación, ¿ya? ¿Y por qué digo que este es un conflicto lineano? Porque hay muy poca gente en cualquier grupo biológico que ustedes quieran hacerse la pregunta, no solo en Chile, sino que en el mundo, que se especializa en conocer a las especies y el nombre de las especies. Entonces, eso genera una barrera de conocimiento, porque para poder hacer cualquiera de estos trabajos de bioindicación, primero hay que saber lo que hay. Y en Chile, básicamente ningún grupo biológico, excepto las plantas vasculares, sabemos qué especies hay. ¿Ya? Hay muy poco conocimiento. Hay grupos que se conocen súper bien porque son súper atractivos, como las aves, por ejemplo, que sabemos súper bien qué especies de aves hay en Chile, cuáles están permanentemente en Chile, cuáles son transitorias. Con las especies de plantas no estamos tan seguros, ¿ya? Hace poco salió un catálogo que habla de, no sé, 5.900 especies, pero la estimación es que hay como unas 300 especies por lo menos que todavía no se han identificado, que no se conocen y que no se han descrito, ¿ya? Para el grupo que yo trabajo, que son los líquenes, no hay expertos. Yo soy como el experto de líquenes ahora, ¿ya? Entonces, eso lo vuelve conflictivo porque en realidad hay cosas que uno puede hacer y hay un límite de trabajo que se puede hacer y hay una tremenda disponibilidad de áreas donde otra gente puede hacer cosas interesantes. Pero ese es el primer conflicto, el saber qué especies hay. Y antes de poder trabajar como en bioindicación, uno tiene que como que saber qué especies hay, porque uno tiene que ser capaz de identificar las especies que van a ser resistentes y que por tanto van a ser como una buena señal. Uno va al río, ve esa especie en la roca y digo, ok, este río está bien. ¿Y cuáles especies son sensibles? ¿Ya? ¿Y cuáles especies son resistentes? Donde si yo voy a ese mismo río y no encuentro ninguna de las especies sensibles y solamente encuentro especies resistentes a contaminación, yo puedo determinar indirectamente que hay contaminación. Y esa es la otra cosa con los bioindicadores. Los bioindicadores tienden a ser indicadores indirectos de una condición ambiental, ¿ya? Pero en muchos casos es mucho más fácil hacer la medición directa. Entonces, por ejemplo, si ustedes cuentan con, no sé, papel pH, por ejemplo, ustedes pueden medir en el curso del tiempo el pH de un curso de agua. Y con eso se pueden hacer una idea, por ejemplo, de los cambios del pH y le puede decir, bueno, si cambia el pH, eso quiere decir que la conductividad del agua también cambia, que es la cantidad de solutos que hay en el agua, ¿ya? Entonces, si tiene mayor conductividad, quiere decir que el agua está más salada. Entonces, los organismos que son típicamente de río, que no sobreviven a condiciones de agua salada, ¿ya? Porque prefieren el agua dulce, se han adaptado a eso, pueden desaparecer. Entonces,
al final, el conflicto está en que para poder hacer buena bioindicación hay que saber primero lo que hay. ¿Ya? Hay muy pocos lugares de Chile donde tengamos detalles de esa información. Y por otro lado, hay que tener claro que son bioindicaciones y que estas son indirectas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se utilizan muchos líquenes para medir la contaminación atmosférica como indicadores indirectos, pero en realidad uno casi puede comprar por internet un sensor de contenido de CO2 en el aire o de material particulado. Y ahí te da una medida directa. Entonces uno también tiene que ver qué puede ser más útil, pero normalmente cuando nosotros utilicemos esto puede tener que ver con una condición un poquito más allá que nos hable de, qué sé yo, calidad ambiental o de complejidad del bosque. Entonces mientras un bosque sea más complejo, que haya más cosas, nos habla de que un bosque más viejo que está menos intervenido, ¿ya? Y que al final eso es como lo que podríamos apuntar más. Vamos a dejar como esta parte de introducción, preguntas, presentaciones, quizá ahora en pausa, ya cosa que aprovechemos el tiempo y avancemos en la actividad. Por supuesto, pueden hacerme preguntas en cualquier momento, ya sea de las preguntas del video, como de aquellas cosas que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Para el día de hoy, yo tenía planificado hacer dos actividades. ¿Ya? Una actividad que tiene una orientación más bien química, así que la profesora de química va a estar quizás interesada en esto, o más interesada y le va a resultar más atractivo. Y una segunda actividad que guarda relación con el reconocimiento mismo de la diversidad. ¿Ya? Yo no esperaría que ustedes sean capaces de identificar especies de líquenes, resultados de es posible, pero sí quizás reconocer morfologías, ¿ya? Y ser capaces de, desde la observación directa del material, poder hacer el reconocimiento de cuál es el grupo biológico que están observando, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque los líquenes, ¿ya? Forman parte de lo que es un concepto bien moderno que hablan de, que lo denominan los microbosques, ¿ya? Que es como esta bajada de ver el bosque y ver solamente los árboles y las plantas, sino que ver a esta otra escala un poquitito más chico ya de qué es lo que está presente en esa condición ambiental, ¿ya? Y acá nosotros tenemos diferentes grupos de organismos que en el último tiempo han tomado harta relevancia, particularmente los hongos, como macrohongos, ¿ya? Como los hongos que podemos observar al ojo desnudo, líquenes y briófitos. Ahora, ¿por qué hago esta diferenciación de los hongos que podemos observar a ojo desnudo? Y eso es porque hay millones de hongos que nosotros no podemos ver, ¿ya? Porque nos forman estos cuerpos fructíferos, que son una parte nomás del cuerpo del hongo. Entonces, voy a cambiar la visión de la pantalla, y voy a empezar a compartir mi pantalla también, porque lo que les quiero mostrar es la preparación inicial la preparación inicial de la actividad. Y esto, lo único que necesito hacer es cambiar mi video. Ok, entonces lo ideal sería si ustedes pueden ampliar esta imagen superior, ustedes pueden ver mis manitos, ¿ya? Porque con lo que vamos a trabajar ahora es un ejercicio de cromatografía, ¿ya? La cromatografía es una técnica química que se utiliza para el reconocimiento de la presencia y ausencia de distintos compuestos químicos, ¿ya? Pero el principio de la cromatografía es bien sencillo, ¿ya? Yo tengo una sustancia coloreada, o que puede presentar distintos compuestos químicos, y lo vamos a pensar desde la perspectiva del color ahora. Y yo puedo desagregar esos colores, ¿ya? En cada uno de sus elementos, basándome en principios que son, por ejemplo, el peso molecular y cuestiones semejantes, ¿ya? Pero en aspectos sencillos lo vamos a dejar simplemente como una estrategia en la que yo puedo hacer la separación de colores. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo tengo acá papel común y corriente, este es papel de impresora, que corté en estas tiritas de 1 centímetro de ancho, y hice esta línea, que ustedes pueden ver, a 1 centímetro de la base, ¿ya? Y estas van a ser las tiras que yo voy a utilizar para hacer, entre comillas, mi revelado, ¿ya?
cuando esto uno lo hace en laboratorio, lo hace así con materiales químicos o con placas muchísimo más especializadas, pero para fines prácticos, para lo que nosotros queremos hacer, esto no es complicado, ¿ya? Entonces, esto es parte de nuestro material, yo lo voy a dejar acá al lado. Y lo que vamos a hacer es, idealmente, si ustedes tienen materiales de líquenes, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, déjenme ampliar acá. Sí, pues. Lo que vamos a hacer es utilizar fragmentos de estos líquenes, ya que como ustedes pueden ver, no son simplemente verdes, ¿ya? Sino que presentan distintas coloraciones, ¿ya? Y que estas coloraciones además cambian dependiendo de dónde yo lo estoy viendo, ¿ya? Entonces, voy a... Entonces, por ejemplo, esta es la cara inferior de este líquen, que está mezclado acá con diferentes mucus, y si yo lo pongo por el otro lado, ustedes ven que tiene esta coloración más parda, ¿ya? Y normalmente en líquenes, cuando yo quiero identificar una especie, la presencia de estos colores me entregan información que puede ser relevante para su identificación, ¿ya? Y eso para tenerlo solamente como antecedente. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a tomar fragmentos de este líquen, ¿ya? Entonces yo lo voy a tomar acá con mi pinza, delicado, ustedes por supuesto pueden tomar mayores cantidades, y voy a tomar este fragmento de líquen, y en mi caso lo voy a colocar en este tubito de ensayo, ¿ya? Que yo tengo preparado además acá mi rack, y lo voy a dejar ahí. Voy a tomar otra especie de líquen, ¿ya? En este caso, esto se trata de un líquen de características foliosas porque tiene este aspecto como de hoja, ¿ya? Si yo lo muevo, ustedes ven que es como una hojita. El que les mostré anteriormente tiene una morfología más bien tridimensional, ¿ya? Ustedes ven que tiene todas estas ramificaciones. Voy a aumentar acá. Pueden escuchar cómo golpean mi puesto. Entonces tiene esta morfología tridimensional, ¿ya? Y a esto es lo que yo denominaría como un líquen fruticuloso, ¿ya? Ahora, estas denominaciones en ningún aspecto guardan relación con una condición biológica, ¿ya? Para mí, decir que este es un líquen fruticuloso es como decir esto es un árbol, ¿ya? Y cuando yo les muestro este otro líquen que tiene estas características como de hoja, ¿ya? Yo me refiero a él como un líquen folioso y que en la práctica esto es como decir esto es una hierba. ¿Y eso por qué? Porque estas son las formas en las cuales se presentan estos organismos, ¿ya? Pero eso en ningún caso quiere decir que todos los líquenes que tienen esta forma de hoja son parientes entre sí. Lo mismo que todos los líquenes que son tridimensionales, no todos son parientes entre sí, ¿ya? Cada uno, por supuesto, tiene características especiales que me ayudan a identificarlo y ponerlo dentro de un grupo, pero no es un detalle en el cual nosotros nos vamos a meter por ahora, ¿ya? Pero como ven, una característica común que tienen los líquenes son estas coloraciones bien especiales, y eso es porque, producto de la interacción del alga con el hongo, ¿ya? Donde esta interacción normalmente es como, yo tengo, si mi puño es la célula del alga, ¿ya? El hongo está creciendo encima de ella y la rodea, ¿ya? Normalmente estos hongos lo que harían es meterían sus células, que son células filamentosas, dentro de la célula del alga para comerse. Pero en este caso simplemente la rodea, ¿ya? Pero esta interacción, el alga que está acá, que hace fotosíntesis, que obtiene su alimento por fotosíntesis, lo que le sobra de ese alimento, este hongo que está por fuera se lo está comiendo, y esa interacción entre la fisiología de esta alga más la fisiología del hongo que está encima, genera nuevas vías metabólicas que nosotros no conocemos en ningún otro organismo. Y esas vías metabólicas derivan en los pigmentos que nosotros vemos acá, ¿ya? Entonces, yo también lo que voy a hacer, voy a sacar un pedacito de este líquen y lo voy a colocar en un nuevo tubito. Voy a sacar un poquito más para forzar un poquito la salida. Y lo pongo de nuevo acá en mi rack. Finalmente, les quiero mostrar un tercer set de
grupos de líquenes, ¿ya? A los cuales vamos a denominar como líquenes crustosos o líquenes que forman costras, ¿ya? Estos líquenes crustosos, como ven, están directamente pegados a las cortezas, ¿ya? En este caso particular es una corteza de esto. Es una tepa, ¿ya? Tiene ese olor característico de la tepa. Y como ven, esto está completamente pegado a la madera, entonces yo tendría que raspar un poquitito para sacar, por ejemplo, esa capita de ahí. Y tendría que romper para sacar un poco, ¿ya? Entonces, como no es la gracia para mí en este momento romper este material, porque es algo que yo estoy utilizando para un trabajo. De hecho, está Viviana por ahí, así que te cuento, Viviana, que eso es de Uyuhuapi. Pero tengo otras muestras que son un poquitito más fáciles de extraer, ¿ya? Que también caen dentro de esta morfología, lo que yo llamaría como un líquen folioso, ¿ya? Entonces yo voy a sacar un pedacito y también de nuevo lo voy a colocar en mi tubito, ¿ya? Ahora, cuando ustedes quieran repetir esto en el colegio o lo que sea, si pueden tomar así como una cantidad grandota, ¿ya? Si pueden hacer un puñado de una misma especie de líquen, no debería ser un problema. Yo estoy trabajando con pequeñas cantidades porque simplemente hay que hacer la demostración acá a baja escala, pero si ustedes quieren hacer esto mismo con un curso de 30 estudiantes, por supuesto van a necesitar más material. Ahora, todos estos compuestos de líquenes son compuestos formados por vías metabólicas que vamos a denominar orgánicas, ¿ya? Y por tanto, lo que yo quiero hacer es extraer estos pigmentos, ¿ya? Y para poder extraer estos pigmentos, yo voy a utilizar solvente orgánico. Entonces, yo les pedí si es que podían tener acetona, ¿ya? Y yo tengo acá un poquitito de alcohol. Y estos dos son solventes orgánicos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, yo en mi frasquito, voy a mezclar esta acetona, ¿ya? Pero que en realidad esto es quita esmaltes, ¿ya? Y este quita esmalte, si ustedes lo leen, dice que tiene acetona, agua, etilacetato, queratina, perfume y y otros compuestos desconocidos, ¿ya? En el laboratorio, ¿ya? Como para fines de investigación, yo utilizaría acetona pura, ¿ya? Pero en realidad, para lo que queremos hacer nosotros, esto es más que suficiente. Entonces yo voy a echar un chorrito generoso, ¿ya? No me voy a preocupar mucho de las proporciones, excepto de tratar de mezclar una proporción de 1:1. ¿Ya? Si solo tienen alcohol, pueden probar también con alcohol. Si solo tienen acetona, pueden probar también con acetona por separado, ¿ya? La idea simplemente acá es tratar de generar un medio, ¿ya? Una solución para la extracción de estos pigmentos y que vamos a usar después esta misma solución para tratar de separarlos y para poder observarlos, ¿ya? Entonces yo hice esta mezcla y lo que voy a hacer ahora es... Don Reinaldo, entonces tienes una solución 1:1 con acetona, uno de acetona con uno de alcohol. Quita esmalte con etanol, ¿ya? Y este, para que tampoco se compliquen mucho, como les digo, este es el quita esmalte que fui a comprar así como a la farmacia del barrio, y el etanol que tenía en la casa que compré de la farmacia, el desnaturalizado. El alcohol desnaturalizado es una mezcla de etanol, que es el alcohol que se consume en bebidas alcohólicas, con metanol, que es tóxico para el humano. Por eso se dice que es desnaturalizado, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? No es para que vayan y lo hagan con pisco, ¿ya? O algo así, sino que lo digo simplemente como de cuál es la naturaleza de ese alcohol desnaturalizado, ¿ya? Pero lo que hice fue una solución de 1:1. Ahora, ustedes, por supuesto, como digo, pueden hacer tres mezclas distintas. Pueden tener una solución 1:1 de este quita esmalte con alcohol, puede ser alcohol de quemar, o el alcohol al 70% que están vendiendo en todos lados ahora para desinfectar, está lo mismo. Puedes tener el etanol solo y pueden tener el quita esmalte solo. Y así ustedes pueden tener una serie, ¿ya? Y pueden probar cómo cada uno de estos solventes orgánicos y estas mezclas pueden derivar en distintos tipos de extracción, ¿ya? Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer ahora... ¿Sí? Hay una consulta en el chat. Dígame. ¿El color del quita esmalte puede influir? Potencialmente. Tienen color. Potencialmente, pero para fines prácticos ya nosotros no vamos a hacer ningún tipo de medición de la calidad de la extracción, ya no vamos a hacer una medición de cuánto se extrajo, sino lo que queremos mostrar es que estos compuestos son producidos por vías metabólicas orgánicas y que por tanto se pueden disolver con solventes orgánicos.
¿ya? Y la gracia es que yo estoy utilizando estos elementos que son fáciles de adquirir, porque si ustedes los pueden replicar relativamente fácil y a bajo costo eventualmente, ¿ya? Ahora, por supuesto, si yo quisiera de verdad comprobar la presencia de un compuesto químico en particular, que es lo que yo haría en el laboratorio, ahí utilizo acetona pura que la tengo que comprar a una empresa química en particular, ¿ya? Que me la entrega graduada y me dice, esto está al 99% puro de acetona. Y el etanol está también al 99.9%, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que para fines de laboratorio, así que si yo quiero hacer análisis específico y muy cuidadoso, como para nivel de investigación, sí utilizaría compuestos y estaría preocupado si vienen con color. Pero para la experiencia no debería influir. Entonces, yo simplemente, estos son tubitos de 1,5 ml, así que los voy a llenar hasta 1 ml. Ya, pero eso, de nuevo, al igual que lo que les estaba mencionando recién, es una medida tremendamente arbitraria, ¿ya? Porque si ustedes tienen un manojo y lo quieren echar en un matraz o en un vaso de precipitado, es simplemente asegurarse de que su muestra quede cubierta con la solución que ustedes tengan, ¿ya? Yo no sé si ustedes lo pueden observar, voy a colocar acá un papel blanco, pero yo coloqué la acetona y ya tengo un cambio en mi coloración inicial, ¿ya? Voy a tratar de enfocarlo. Quizás no es perceptible por la cámara, ¿ya? Pero yo ya obtuve un cambio en la coloración inicial, ¿ya? Y simplemente lo voy a agitar un poquito y lo voy a dejar ahí. Y voy a hacer lo mismo con toda mi muestra, ¿ya? La golpeo simplemente para que se me descambie, ¿no? Listo. Entonces, voy a sacar esto, voy a sacar mi tubito, lo voy a cerrar. Y lo voy a dejar por ahora macerando, ¿ya? Ustedes pueden colocar sus muestras en un tubo de Eppendorf, si tienen un vasito precipitado en el vasito precipitado, si tienen una placa Petri en la placa Petri. En realidad da un poco lo mismo. Lo importante es que hay una proporcionalidad entre la cantidad de solución que le están echando y que simplemente cubra sus muestras por ahora, ¿ya? Entonces, esto lo voy a dejar acá macerando, ¿ya? Y lo vamos a retomar acá al final de la sesión. Díganme. ¿Tiene que ser el mismo líquen para todo o pueden ser distintos? No, yo acá utilicé 3 especies distintas. Ah, ya. ¿Ya? Pero, claro, pero una de las cosas que yo les mencionaba es que ustedes pueden probar qué tan efectivo puede ser cada una de las soluciones que usan. Entonces, por ejemplo, pueden hacer repeticiones. Entonces, acá estos 3 podrían ser los 3 de la misma especie, pero uno tiene solo etanol, el otro tiene solo acetona y el otro tiene la mezcla etanol-acetona. ¿Ya? Y el último lo pueden hacer con agua y así tienen un control. Ya. ¿Ya? Pero ahí las combinaciones son infinitas, ¿ya? Entonces voy a dejar eso ahí por ahora. Y otra de las cosas que teníamos y que tenía ganas de hacer con ustedes, lo que sí siento que estamos quizás un poquitito cerca de la hora, pero lo vamos a intentar hacer igual, era tratar de utilizar esta microescala en la cual están los líquenes para trabajar con aspectos de diversidad, ¿ya? Como les decía, existe todo un conflicto en la identificación de las especies porque no hay suficientes expertos, no existe una guía para los líquenes de Chile, así como básicamente no existe una guía para ningún grupo biológico de manera completa. Existen guías de plantas de algunas partes de Chile, guías de hongos con algunas especies de Chile, las guías de aves son las más completas que conozco las de Chile. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer es tratar de hacer un ejercicio de reconocimiento de la diversidad, ¿ya? De manera sencilla, a través de la identificación de lo que vamos a llamar como los morfotipos, que es una palabra compleja para decir simplemente para reconocer distintas formas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les proponía? Era hacer, yo tenía una regla, ustedes no me creerían, pero antes de que llegaran yo tenía todo ordenado acá,
en todo un art attack, pero de alguna forma terminó mi regla en el suelo. Ya, entonces lo que yo había hecho, o lo que les había propuesto, era hacer un cuadrado que lo podemos hacer ahora de 7×7. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen la regla por ahí, un cuadradito de 7×7, para generar entre todos un área definida. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros tratamos de medir la diversidad, ¿ya? Utilizando un concepto ecológico, lo que nos interesa es saber cuántas especies hay en un ambiente, por un lado, y luego cuánto hay de cada especie. ¿Ya? Entonces, yo voy a recortar esto, que es un cuadradito de 7 centímetros por lado. Ojalá ustedes estén haciendo lo mismo, pero yo no las puedo ver. Y dentro de este cuadradito, yo voy a hacer un margen de 1 centímetro. La pantalla. Entonces, voy a hacer mi marco. Y voy a recortar el cuadrito interno que hice. Y así me quedo con un cuadrado de 5 centímetros por lado, con un margen de 1 centímetro. ¿Ya? ¿Y por qué vamos a hacer esto? Bueno, yo les decía que cuando nosotros tratamos de medir la biodiversidad, ¿ya? Utilizamos el número de especies y cuánto hay de cada especie. Pero acá nosotros entramos en el conflicto de la escala, ¿ya? Porque si yo quisiera simplemente medir el número de especies y cuánto hay de cada especie, y tengo que hacerlo dentro de un espacio y, por supuesto, en un tiempo definido, ¿ya? Porque si no, yo estaría haciendo la medición para toda la superficie terrestre, lo que es impráctico, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo mi cuadradito de... Es imperfecto, por favor, ¿ya? Por supuesto, ¿ya? Pero la idea es que sea de 5 centímetros por lado interno y a eso nos da a todos un área semejante que es de 25 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, lo que se hace en ecología, ¿ya? Y en ciencias forestales también, para poder medir la diversidad de un lugar, yo tengo que definir el espacio que yo voy a medir. Ya que normalmente trato de medir ambientes que sean uniformes, etc. Junto con ese espacio yo lo hago en un periodo de tiempo. Y ahora, por ejemplo, si yo quisiera medir el bosque templado de Chile, tendría que medirlo desde el sur de la región de O'Higgins hasta casi llegar a Punta Arenas, lo que es básicamente la mitad de Chile, lo que es impracticable. Entonces lo que yo hago es definir unidades definidas, ¿ya? Como por ejemplo, en este caso, 5 centímetros cuadrados, que esto yo lo puedo llevar a cualquier escala. Pueden ser 5 kilómetros cuadrados, pueden ser 5.000 kilómetros cuadrados, pueden ser 50.000 kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Y con eso lo que yo hago, que si yo por ejemplo tomara esto, ¿ya? A lo largo de todo Chile, ¿ya? Si yo tomara esta misma medida y hiciera un cuadradito acá, un cuadradito acá, un cuadradito acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, yo puedo empezar a hacer comparaciones, ¿ya? Si acá yo tengo una diversidad que me diga que, no sé, 3, y acá me dice 4, y acá me dice 2, y acá me dice 12, acá me dice 15, y acá me dice 7, yo puedo tener una idea de cómo cambia la diversidad, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque estoy comparando exactamente lo mismo. Estoy comparando peras con peras y manzanas con manzanas, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con este cuadrito es
medir la cantidad de especies de líquenes que ustedes pudieran tener en cortezas de madera, ¿ya? Entonces, la idea, o lo que es más fácil para ustedes, es, por ejemplo, sacar las cortezas de la leña cuando les llega a la casa, ¿ya? Por supuesto, tratar de no hacerlo, tratar de conseguir esas cortezas no en invierno cuando le están vendiendo toda la madera verde, ¿ya? Sino que cuando están un poquito más dañosos, porque también habla de árboles más viejos, ¿ya? Entonces, yo no tenía ningún pedazo lo suficientemente grande, pero sí tenía múltiples pedacitos chiquititos, y lo que yo quiero que hagan es eso, ¿ya? La gracia de esto, ¿ya? No sé si puedo ponerle más aumento. La gracia de esto es que me permite, dentro de un área definida, contar el número de especies que hay, ¿ya? Ahora, yo llevo, si salí hace 20 años del liceo, llevo 14 años estudiando líquenes. Entonces, por supuesto, yo puedo decir cuántas especies hay y cuántas cosas tienen con nombre, ¿ya? Pero yo soy muy bueno con líquenes, pero soy muy malo con plantas. Soy pésimo con animales y soy terrible con cualquier otra cosa, ¿ya? Y por tanto, no es esperable que una persona sea capaz de reconocer todo lo que está en su ambiente, pero si a ustedes les gustan, eventualmente no se vuelve en un conflicto tener que memorizarlo, sino que se vuelve un ejercicio rutinario, ¿ya? Yo me he dedicado toda mi vida básicamente a entrenarme para aprenderme los nombres de las especies que estudio, pero eso en ningún caso es una habilidad que sea necesario que todos desarrollen, ¿ya? Entonces, lo que quiero es que empiecen a contar, ¿ya? Ahora, cuenten lo que ustedes vean que se trate de cosas distintas, ¿ya? Yo, por ejemplo, acá cuento esta especie grandota que está aquí. Entonces, una especie, acá hay una cuestión blanquecina, que es una segunda especie, y acá hay una tercera y una cuarta especie. Entonces, dentro de mi cuadradito, yo tengo 4 especies de líquenes, ¿ya? Yo, como no estaba preparado, tengo mi planilla Excel armadita acá, donde voy a colocar mi observación. 4 especies. Si ustedes me empiezan a cantar las suyas, vamos rellenando la tablita. Fernanda tiene 3. 3. Ya voy poniendo nombres. Entonces, Reinaldo, 4. Fernanda, 3. Carolina Córdoba tiene 2. Carolina Córdoba, 2. Es de los Córdoba con V. Perdone. Luz tiene 3. 3. Jessica tiene 2. Lucía 3. Claudia 2. Viviana 2. Graciela 3. Ahí están, parece. En el chat no hay nadie más mencionando. Ya. ¿Alguien más que lo quiera cantar? ¿No? Alicia tiene 2. Alicia, 2. Ya. Entonces, en este monito, lo que yo tengo es... cualquier forma que no se vean ver los nombres abajo, pero no importa.
Entonces, lo que yo tengo acá es el valor absoluto de la riqueza, que es el concepto biológico que nosotros utilizamos para decir el número de especies en un ambiente, ¿ya? Pero noten cómo lo hemos restringido. Es el número de especies en este ambiente que está definido por la superficie que ustedes evaluaron, que son los 5 centímetros cuadrados, ¿ya? Y en esta línea roja está el promedio, ¿ya? Entonces, si nosotros asumiéramos que, por ejemplo, todas ustedes midieron y contaron el número de especies en la corteza de un mismo árbol, yo podría decir que en una superficie promedio de 5 centímetros cuadrados yo tengo 2,6 especies de líquen. Y eso es una medida de la riqueza, ¿ya? Y por supuesto ahí entra el conflicto lógico de, ok, pero son números de especies, ¿ya? No hay 0,5 especies, ¿ya? Pero este es el ejercicio simplemente numérico, es como yo lo transformo a una condición numérica. La otra cosa interesante es que yo además acá no solamente tengo un número del cual yo puedo sacar una media, sino que también yo puedo tomar una desviación estándar y me dice qué tan distintos son los valores. Y la desviación estándar es simplemente la medida desde esta recta de color rojo hacia el valor máximo y al valor mínimo, ¿ya? Entonces yo puedo calcular eso en Excel, ya no lo voy a hacer acá porque simplemente les quiero contar, pero me habla del error, ¿ya? En la medición que yo estoy haciendo, ¿ya? Entonces ahora lo que podemos hacer es repetir la medición. Entonces háganlo de nuevo para que juntemos más datos. Dice que lo hagan de nuevo en otro pedazo, si es que tienen. Claro, en otro pedazo si es que tienen, o que lo repitan sobre donde lo habían hecho recién. O que claro, que por ejemplo, ¿ya? Que no sé si están viendo la vista desde arriba de mis muestras. Yo lo que voy a hacer es, lo tiré nomás, ¿ya? Lo voy a tirar encima, y donde caiga voy a contar. Cayó donde mí. Pero no importa, ya. Voy a tirar ahí. Ya. Entonces, quedó ahí, y yo voy a contar de nuevo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y Reinaldo de nuevo tiene 6. Tírense los números. Yo te los voy leyendo. Ya, bacán. Ya, dice Alicia, de nuevo 3. Bueno, Alicia. 2 de Lucía. Lucía 2. Claro, Lucía 2. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Viviana. Viviana 2. Viviana 2. Sí. Jessica 3. 3. ¿Quién da más? Fernanda 3. Sí. Fernanda 3, sí. Graciela está con ayudante y todo ahí, nos puede... Sí, Graciela. Ah, sí, porque Graciela está ahí con la ayudante. Está con ayudantes, sí, No, que nos puede dar ahí... Ah, está con 2. Ya, pues. Entonces ahí tenemos 6 mediciones. 6 mediciones. Carolina 1. Carolina Córdoba 1. Carolina. 1. Ya. Sí, La Alicia dice observación que que hace Alicia- efectivamente parece que hay que afinar el ojo más porque a ti siempre te salen más que al resto. Eso es una excelente observación. Claro, ¿ya? por afinar. Luz, eso le salieron 4. Claro, porque... Y ahora me voy a poner un poco denso, pero esto desde una perspectiva pedagógica, ese es el cambio epistemológico, porque yo estoy entrenado para ver estas cosas distintas, ¿ya? Ese es mi entrenamiento. Yo me he entrenado 15 años de mi vida, 14 años de mi vida, para ver estos organismos, y por tanto, yo puedo distinguir más fácilmente aquellas cosas que probablemente corresponden a especies distintas, ¿ya? Y es ese cambio epistemológico el que nosotros vemos, por ejemplo, cuando a los niños les enseñamos a leer, cuando aprenden los números,
¿ya? Probablemente todos lo han visto cuando un niño aprende a escribir su nombre, empieza a reconocer la primera letra de su nombre en todas partes. ¿Ya? Todos los que tienen hijos saben que van con el niño en la calle y es como, ay, hay una L, ay, hay una L, ay, hay una L, y esa es mi letra, y donde vean la letra van a creer que está su nombre. Y eso es lo que hace hacer estos ejercicios de observación, porque a uno les permite ver una cosa distinta y empieza a luego percibirla consistentemente en distintos puntos. Entonces, ahora si nosotros miramos nuestro gráfico, ¿ya? Eso era precisamente lo que mencionaba Alicia, era una de las cosas a las cuales yo quería llegar. Porque si vemos acá, 2 de los 3 puntos más altos de las observaciones son las observaciones que hice yo, con el mismo montón de muestras. ¿Ya? Claro. Y solamente Luz tiene así un equivalente del número de observaciones. Ahora, por supuesto, todos tenemos muestras distintas, ¿ya? Que provienen de fuentes distintas y que incluso provienen de árboles distintos que pueden venir de bosques distintos. Lo que iba a decir era que igual podían usar la lupa o el microscopio. Vamos a hacer eso que ahora. algunos lo estaban haciendo porque ahí quizás pueden ver, Sí. no a simple vista, sino que... Ahora vamos a hacer eso. Ah, entonces, okay, perdón. Está bien. La importancia de esto es también pensarlo desde la perspectiva de cuando ustedes escuchan de que se hace un inventario biológico y se estima que hay tantas especies, por ejemplo, qué sé yo, en la Reserva Nacional Río Simpson o en cualquier lugar, así es como lo hacen, exactamente como lo estamos haciendo nosotros. Se utiliza una grilla, una superficie estimada, que en este caso para nosotros son 5 centímetros, pero pueden ser hectáreas, ya 10.000 metros cuadrados, 100.000 metros cuadrados, múltiples ya de estas observaciones en un mismo bosque de 1 kilómetro cuadrado. Y así nosotros vamos teniendo ya todas estas observaciones y nos quedamos con la media, porque esta media nos dice, mira, ¿sabes qué? Se observaron en promedio, en este caso son, una maravilla de Excel, son aproximadamente 2.7 especies. Noten el cambio que hubo con la observación inicial, ¿ya? Y si esto nosotros lo repitiéramos hasta el infinito, ya eventualmente puede que aumentemos el número de la media de especies y quizás no el total de especies finales, ¿ya? Pero al final, la idea acá es que esta observación deriva en este ejercicio de poder empezar a explicar aquellas cosas que hay en un ambiente basado en una aproximación epistemológica que es reducida. Yo no puedo evaluar todo el ambiente, yo voy por partes, ¿ya? Y en este caso lo estamos haciendo acá con LIGO. Ahora lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a cambiar de equipo y vamos a hacer algunas observaciones en la lupa, ¿ya? Entonces, para hacer esto, yo simplemente voy a tomar una de las muestras que tenía antes, cambié de equipo y lo puse en mi lupa, ¿ya? Entonces, imagínense, recién estábamos observando el ojo desnudo, ¿ya? Y ahora estamos observando, de hecho voy a cambiar algo un poco más. Reinaldo, tienes que compartir pantalla todavía con el gráfico. Ah, perdón. Entonces se ven chiquitito todavía la lupa. Eso. Perfecto. Entonces, ahora pasé a mi lupa, ¿ya? Con la segunda cámara donde salgo yo. Les voy a mostrar un poquitito cómo es el setup para que vean que es una lupa de laboratorio, que claro, yo tengo ahí la cámara conectada, pero esto lo pueden hacer ustedes con las mismas lupas de mano que tienen, ¿ya? Que es el objeto que yo utilizo en mayor medida en mi trabajo, ¿ya? Y ya mi lupa ya se las había mostrado antes, y que es básicamente lo mismo que tienen ustedes. Pues yo lo uso para observar las muestras en terreno y la observación en más detalle del agua acá en el microscopio. Entonces, lo interesante acá es que acá yo estoy viendo las mismas muestras que tenía sobre la mesa que estaba contando, las estoy viendo acá en mi lupa. Voy a tratar de cambiar el setting de luz.
se vea. Ahí sí. ¿Lo pueden ver mejor ahora? Sí. Vemos... Sí. No, sí se ve bien. Ya, perfecto. Si cambian a la vista del hablante, chiquillas, en vez de la galería, se ve... Sí, lo podrían ver en pantalla completa. Claro. Sí, ya. Súper, entonces lo que estamos viendo acá es una de las mismas muestras que yo tenía acá sobre mi mesa, en un poquito más de detalle, y lo que quiero es hablarle un poquitito de las estructuras que estamos viendo, ¿ya? En primer lugar, ¿ya? Ustedes están viendo acá que existe en algunas especies de líquenes este margen que se observa aquí, ¿ya? Y ese margen es súper interesante porque si yo tomara eso y lo mirara en el microscopio, solamente vería células del hongo, ¿ya? Entonces, en esta parte, el hongo está solito. Y normalmente, en estos líquenes que tienen este margen, esto tiene mucha relevancia porque este margen, ¿ya? Básicamente está funcionando como una delimitación del líquen y en cierta medida es una frontera entre este líquen y el líquen que está al lado, ¿ya? Y con eso limitan muchas veces las interacciones. Todas esas escamitas que ustedes ven en esta especie en particular corresponden a las partes donde el alga está mezclada con el hongo. Entonces, acá en negrito está el hongo solo. De hecho, le puedo subir el aumento para que vean el aspecto que tiene. Perdón. Que este aspecto es como de unas hebras de color negro. Y eso es porque los hongos en general producen pigmentos que los protegen de la radiación solar, ¿ya? Que son las melaninas que le dan este color oscuro. Pero noten la coloración distinta que tienen en las partes donde yo tengo también la presencia del alga, ¿ya? Entonces, esas escamitas son el hongo con el alga juntos. Entonces, esta es la esencia de los líquenes, que en esta interacción no solamente hay una ganancia de beneficio mutuo, ya sea por protección para las algas y alimento para el hongo, sino que además, ¿ya? Lo que nosotros tenemos es que cambia la morfología de ambos y forman una estructura nueva. Y eso es lo que hace súper interesante a los líquenes o los separa del resto de los grupos de hongos, ¿ya? Finalmente, yo tengo estos discos que ustedes ven acá. Voy a cambiar el aumento. Esos discos... Hoy está mala la luz, perdón. Reinaldo, ¿eso es la cámara la que hace ese zoom o es tu micro? Es la lupa. Es la lupa. Ah, está espectacular la vista. Entonces, perdón, que fui a recoger otra luz que tenía cerca. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, ese disco que se ve ahí, ¿ya? Como ven ustedes, ese margen que tiene ese disco es del mismo color de la parte donde están las algas, ¿ya? O donde está el hongo con las algas. Ahí. Perdón, estoy tratando de... Ahí. Y justo esa parte más oscura que está al centro, ¿ya? Si yo lo pudiera mirar en detalle, en ese lugar yo solamente voy a encontrar estructuras que están formadas por el hongo. Entonces, los líquenes, ya, en la parte de la estructura, son los hongos lo que dominan, ¿ya? Y las algas tienen este papel secundario, más o menos, ¿ya? Y en esa parte es el hongo el que se está reproduciendo. Acá ustedes esto lo están viendo a aproximadamente 15 veces su tamaño real, ¿ya? Entonces yo me voy a alejar, porque cada uno de esos discos tiene un tamaño aproximado de 1 milímetro, ¿ya? Entonces, eso es una cosita que estaba acá. Y, Reinaldo, consulta bien. la proporción en la que esta relación simbiótica entre hongo y alga, ¿existe alguna proporción estándar o es propio de cada tipo, de cada especie de líquenes?
Es propio de cada especie, pero normalmente domina el hongo en biomasa, es decir, la cantidad de volumen que forma. Y el alga normalmente tiene una menor biomasa, ¿ya? Mayormente estructura del hongo lo que vemos ahí. Y este es otro líquen bien especial, ¿ya? Yo me voy a alejar, de hecho, voy a tratar de mostrarlo acá en el teléfono. Y como ven, es un trocito de corteza, ¿ya? Donde yo tengo un líquen casi de color blanquecino creciendo encima y solamente se ven los discos. Y este es un líquen bien especial, ¿ya? Que en Chile se conoce solo de la región de Aysén. Les puedo dar la lata y les puedo dar el nombre, que es Megaloblastenia marginiflexa. ¿Ya? Pero eso, no se preocupen, puede entrarle por un oído y salirle por el otro. ¿Ya? Pero lo interesante de este líquen es que toda esta estructura de coloración blanquecina, ¿ya? Que está de fondo, es el cuerpo del hongo que está creciendo en las capas más externas de la corteza de esta planta. ¿Ya? La parte más externa de la corteza de las plantas es tejido muerto, el corcho, que se llama. ¿Ya? Esas células están muertas, entonces no está afectando a la planta, no le está haciendo daño a ese tronco, sino que simplemente está creciendo en sí. Y lo que más desarrolla este líquen es estos discos, que es donde se reproduce el hongo. ¿Ya? Entonces yo voy a cambiar el aumento aquí. Voy a poner mi lucecita extra. Y acá, por ejemplo, el alga está reducida simplemente a ese margen guatón que ustedes ven en ese disco. Esa es toda la parte donde está el alga en este líquen. Y esto lo pueden ver ustedes con su lupa. ¿Ya? Este es un aumento de 15 veces. Las lupas, por ejemplo, esas típicas lupas... Perdón, ¿alguien me habló? No. Ok. Las lupas normalmente vienen en aumento de las que uno puede tener de mano de entre 10 a 20 aumentos. Entonces, esto es algo que ustedes pueden observar con su lupa. ¿Ya? Entonces, la gracia es que si nosotros ahora hiciéramos el ejercicio de observar las especies de líquenes utilizando nuestra gradilla, pero revisando toda esa área de 5 centímetros cuadrados usando la lupa, probablemente el número de especies para todos nosotros se va a disparar. Va a aumentar quizás al doble. Y eso es porque cambiamos de la observación macroscópica y cambiamos a una observación microscópica en este caso. Yo tengo una pregunta. Perdón, ¿saben qué? Alguien quiere hacer una pregunta y parece que se le queda pegado el sonido. No sé quién será. A ver. Pero a mí me escuchan, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Dale, Pauli. Reinaldo, este líquen que tú recién nos muestras, yo de verdad estoy sorprendida porque como que, wow, hoy día se me abre un... Porque como que yo pensaba que como que la variedad o diversidad de líquenes que yo conocía era como, es que era como, por así decirlo, unificado. Por ejemplo, no sé, la barba de viejo uno la ve y tiene la misma forma, pero tú ahora nos muestras este líquen que definitivamente tiene como dos formas muy distintas. Y este líquen que tú nos muestras es un líquen crustoso. Esto sería un líquen crustoso porque está como una costra sobre el sustrato. Ya. ¿Ya? Entonces yo me voy a alejar ahora. Ya, me alejé, pero noten que esto está creciendo directamente sobre la corteza. ¿Ya? Yo no veo ningún tipo de separación. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera sacar este líquen, tengo que sacarlo con la corteza. ¿Ya? Pero, por ejemplo, este líquen de acá, este es un líquen folioso, ¿ya? Porque es como una hojita. Si yo lo quiero sacar, podría hacerlo, lo dañaría un poco, ¿ya? Pero podría hacerlo, porque veo que no está completamente
pegado al sustrato, sino que está encima de él. Ya tiene puntos de fijación como el que rompí, pero básicamente está encima de él. Ya yo sé que lo agité. Y tengo otra pregunta en relación a la colonización. ¿Existe como un orden, por ejemplo, quiénes son los primeros, los crustosos, los foliosos, los fruticulosos, o es como aleatorio dependiendo del lugar? Es más bien aleatorio dependiendo del lugar. ¿Ya? En mi experiencia con los trabajos de investigación en los que yo he trabajado, usualmente en ambientes que son muy extremos y muy fríos tienden a ser primero los líquenes crustosos, ¿ya? Pero eso no es una regla general, ¿ya? Eso no pasa con todos los líquenes, y no pasa en todas las condiciones ambientales, ¿ya? Entonces es variable en cierta medida. Oye, y eso en relación también, tengo otra duda al respecto. Como que al parecer siento que, no sé si será tan, o estincano más, que quizás los crustosos son como que tendrán un mayor estado de latencia, como que pueden estar más tiempo ahí hasta que después estén las condiciones para volver, ¿o no? Sí, no, insisto, ahí viene la respuesta típica perdón, se cortó el video. La respuesta típica del biólogo que es, depende de la especie. Ya. Ahí definitivamente depende un poquitito de la especie, de qué estamos viendo, cómo se desarrolla. Y acá les quiero mostrar otra cosita que probablemente lo están viendo en pantalla ya, que es otra especie crustosa, acá creciendo directamente sobre una roca. ¿Ya? ¡Wow! Entonces, esto, claro, acá yo ya me fui a la región de Aysén, hasta acá les estoy mostrando una cuestión acá de la zona central. Esta es una cuestión súper interesante, porque es una especie que todavía no está mencionada su presencia en Chile, porque estos son como registros nuevos que, con el encierro que estaba en la casa, he podido mirar colecciones antiguas que tenía. Esta es una especie que está presente acá en Chile, y está presente en Chile en la parte mediterránea y el norte de Chile, y está presente también en el desierto que está en la costa de Estados Unidos, en Baja California, digamos. Y eso es porque presenta ese lugar de Estados Unidos que está en el Pacífico, condiciones parecidas a la costa de Chile, con las corrientes frías que hay en la costa, con las neblinas. Ya en el norte de Chile nosotros tenemos la capa Enchaca, que en la zona central le llamamos la vaguada costera. Y en esta parte de Estados Unidos y México tienen condiciones parecidas, entonces esta especie está ahí y está acá en Chile, ¿ya? Entonces eso nos habla también de que hay ciertas especies que prefieren ciertas condiciones ambientales por sobre otras para establecerse, ¿ya? Reinaldo, solo mencionar que están los profes, lo han dejado sus comentarios en el chat, maravillados y agradecidos de las imágenes que estás compartiendo. Muchas gracias. Disfrutando las imágenes y la sesión práctica. Sí. Y, tengo una duda. Sí, espérame un poquito, que déjame un poquito en el relato, que si bien estamos en... yo sé que esta parte es entretenida, la de la observación, pero estamos cerca de la hora de término, entonces también lo que quiero es tratar de cerrar la otra actividad que tenemos, ¿ya? Que era de nuestras muestras macerando. Ahora, si tienen preguntas, vayan haciéndolas y las vamos resolviendo. Sí, yo también quiero esta lupa, Patricio Muñoz dice, sí, pero esta yo me la robé de la U. la tengo en préstamo. Porque este es un equipo que yo uso en mi oficina todo el tiempo, ¿ya? Pero claro, yo estoy encerrado acá desde marzo, básicamente, en la casa. Entonces, y tengo para el otro año igual. Perdona, había una pregunta ahí alguien la tenía cargada. Ya sí. Fernanda. ¿Qué más puedo encontrar encima de la corteza del árbol? Me trajeron una gran muestra recién. Y como... acércala a tu cámara, a ver si la puedo ver en... Un trozo de un cerezo que se rompió. ¿Ya? Y como que sí tiene hartas cosas. Ya.
Entonces, sí, mira, como nos quedamos un poco pegados viendo líquenes, no le alcancé a mostrar otros grupos para tratar de hacer la diferenciación, ya, y me disculpo por eso, así que no creo que alcancemos a hacerla ahora, pero lo que puedes hacer, Fernanda, es que en la medida que puedas, si puedes sacarle fotografías a las cosas que tienen, por último, para poder indicarte después qué es un líquen o qué es otro grupo biológico, ¿ya? Y la invitación, por supuesto, para todos ustedes, ¿ya? Porque esta es una actividad súper interesante. Yo he hecho esto en el curso de mi hijo que está en prekinder y llevado muestras, yo lo he visto con lupa. Entonces, si esto ustedes lo pueden hacer eventualmente cuando puedan salir, ¿ya? Hacerlo con los niños y utilizando estas lupas de mano, o sea, estas lupas grandotas como de investigador privado. Y mostrarles, y no solamente líquenes, por supuesto, todo lo que puedan observar ahí, ¿ya? Bueno, volvamos a la otra actividad que teníamos, que son nuestros macerados, ¿ya? Entonces, yo tengo acá mis muestras. Lamentablemente yo no he visto mucho cambio de coloración con lo mío, ¿ya? Pero eso tiene que ver también con la cantidad de tiempo que han pasado, ¿ya? Que normalmente, por ejemplo, si yo quiero hacer esto en el laboratorio, muchas de estas muestras yo también las voy a moler, qué sé yo, cosa de asegurarme que realmente estoy extrayendo todos los pigmentos. Pero en este caso no pareciera ser que extraje mucho, ¿ya? Quizás el que se nota más que tengo un extracto, ¿ya? Con un cambio de coloración. De hecho lo voy a colocar con el papel blanco para que tenga un poquito más de contraste. Ahí se puede notar mejor que yo tengo un cambio en estas coloraciones, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer la cromatografía propiamente tal, porque con esto yo hice solamente mi extracción. Entonces, ¿cómo la voy a hacer yo? Yo tengo otros tubitos de ensayo que están limpios, ¿ya? Si ustedes tienen, qué sé yo, una placa Petri o un vaso precipitado sería lo ideal. Y lo que quiero que hagan es que, de hecho yo también lo voy a hacer en un vaso de precipitado. O en algo semejante. Reinaldo, yo quiero mostrar algo pequeñito. Es que como yo estoy en Santiago, yo no tenía acceso al líquenes hoy día. Pero esta metodología que les está mostrando Reinaldo sirve también para vegetales. Entonces, lo que yo les quiero mostrar, no sé si se ve mi cámara. Lo que yo les quiero mostrar es que yo lo hice con vegetales. En este caso, un repollo morado y una betarraga. ¿Ya? Entonces hice lo mismo que él mencionó, pero haciéndolo con vegetales. Sí, súper. ¿Ya? Sí. Entonces, la misma metodología de extracción de pigmentos lo pueden utilizar con vegetales. Sí, súper buena, pero lo que yo también tengo es que tengo unos plumones donde voy a pintar ahí un círculo, en este caso un círculo verde, tengo un morado, tengo un amarillo. Entonces eso los voy a tener como mis extras, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que yo voy a utilizar esto como una fuente. Ustedes lo pueden hacer en un vaso precipitado que va a ser mejor, ¿ya? Y llenarlo hasta que quede a menos de 1 centímetro de altura, ¿ya? Así que lo pueden llenar un poquitito al ojo con la misma solución de acetona con etanol, ¿ya? Y yo voy a dejar esto por acá. Yo voy a hacer acá directo. Entonces, tengo esos 3 y voy a utilizar una pipeta. Lo ideal es que ustedes utilicen distintas pipetas. Yo voy a usar la misma solamente, ya, solamente por fines de demostración. Y voy a tomar un poquitito de esta solución que tengo en cada uno de mis tubitos y lo voy a colocar ahí a la altura del centímetro. ¿Ya? Y voy a dejar que se moje. Ahí tengo una. Acá tengo otra. Y la tercera. Ahora, esta línea que yo hice cumple 2 funciones, ¿ya? Primero, es mi punto de carga, que yo le voy a decir, que es donde yo voy a echar mi solución. Y por otro lado, es que me va a permitir, junto con mi regla,
yo puedo medir cuánto se mueve cada una de las manchas de pigmento que voy a tener, ¿ya? Y que a eso yo le puedo dar un valor en centímetros, y eso me ayuda eventualmente a mí a diferenciar distintos compuestos. Y que me puede servir, por ejemplo, si yo tengo 3 soluciones distintas, ¿cuál de ellos me separa mejor los pigmentos? ¿Ya? Entonces, yo tengo acá este coloreado, y voy a colocar la punta que quede mojada. Lo mismo con los 3 que tengo yo con pigmentos. Y a medida que va difundiendo este solvente orgánico, ¿ya? Me va a ir separando los colores. Entonces la idea es que yo no lo mueva como lo acabo de hacer. Por eso el base precipitado es mejor, porque sus papeles van a estar más rectos, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo con mis muestras. Aquí corto espacio. Y ahí lo eché a perder. Entonces, el último lo voy a colocar en Eppendorf. Para que difunda, ¿ya? Entonces, sí, lamentablemente en este caso no funcionó tan bien, que era algo que me esperaba, ¿ya? Lamentablemente. Ustedes ven que acá no se nota mucho que hay una corrida, ni siquiera en los pigmentos artificiales, y solamente un poquitito acá en uno de los extractos, que probablemente ustedes no lo perciben, pero en esta zona yo tengo una manchita como de color marrón, ¿ya? Es muy, muy, muy tenue, por supuesto. Yo me imagino que a través de la cámara, porque estoy mirando, no, a través de la cámara probablemente ustedes no lo pueden ver. Y con los plumones simplemente lo que yo tengo es que se difundió un poco. Sí, mi plan original era hacerlo directamente dentro de estos Eppendorf, ¿ya? Pero no funcionó tan bien. Y en este caso, acá se está difundiendo un poquitito mejor, ¿ya? Bueno, eso no funcionó. Sí, lo ideal hubiera sido que las muestras o los extractos se hubieran movido desde el punto donde yo lo marqué, ¿ya? Desde esta línea oscura. Y lo que yo tendría es que la solución empezaría a empujar los pigmentos, los empezaría a separar y eventualmente derivaría en distintas manchas. Disculpe, ¿y al hacerlo con toalla nova resultará? Así para con que... la pigmentación. Sí, se puede funcionar. De hecho, yo esta experiencia la había hecho durante la semana acá en mi casa y había resultado bien, ¿ya? De hecho, por eso yo tenía acá los chapis que ni siquiera son míos, son de mi esposo y los tenía acá preparados. Pero sí, o sea, esto normalmente lo que se hace a nivel de laboratorio se utiliza unas placas que son de silicatos, ¿ya? Que es parecido a algunas de estas placas transparentes que se utilizan muchas veces para, por ejemplo, proteger la pantalla de los celulares, ¿ya? Que tienen un alto contenido de sílice también. Pero sí, no, perdón, estoy un poco decepcionado que no funcionó porque me había funcionado hace unos días bien acá en la casa. Pero básicamente esto es lo que uno hubiera esperado observar, hubiera esperado ver esta separación, donde a medida que avanzaba la solución, ¿ya? Iba a empezar a separar los pigmentos, ¿ya? Y les iba a mostrar, por ejemplo, en los colores más complejos, como el verde que yo tenía, a mí me generaba dos bandas bien marcadas, ¿ya? Una banda marrón bien oscura y una del pigmento verdoso bien separado. Y en el caso del líquen folioso del cual yo saqué la muestra inicial, yo podía distinguir claramente una mancha marrón que era el conjunto de todos los pigmentos que yo podía extraer, ¿ya? Como les decía Viviana,
efectivamente ustedes pueden hacer este tipo de extracción con distintas soluciones. Esto es lo que se denomina una cromatografía. Y lo que yo mido después es la distancia entre este punto y el centro de cada una de estas manchas, ¿ya? Y esta técnica, eventualmente, si yo tomara cada uno de esos pigmentos, ¿ya? Cada uno de ellos tiende a correr una misma distancia en el filtro donde yo lo coloque. Y me permite hacer la identificación, me permite hacer presencia y ausencia. Ahora, esto es interesante, hacer estas cromatografías desde la perspectiva, por ejemplo, la teoría del color, porque cuando uno utiliza estos lápices como marcadores, y hace las extracciones, por ejemplo, en etanol, y hace estas cromatografías en etanol, uno tiende a separar los pigmentos con los que llegan a la coloración final. Entonces, ayuda muchas veces desde una perspectiva de la teoría del color a entender cómo a partir de colores primarios yo puedo obtener coloraciones derivadas. ¿Ya? Reinaldo, Sí. perdón, Patricio pregunta en el chat si ocupaste papel filtro. No, en este caso lo que utilicé era papel bond, que era lo que había utilizado en otros días, porque mi intención general era hacer algo que ustedes pudieran replicar, ¿ya? Esa era la idea, y por tanto para replicar no tenía la intención de utilizar algo que sea particularmente complejo, sino que lo que me interesaba era utilizar algo a lo que ustedes tuvieran acceso, como por ejemplo utilizar quita esmalte, o utilizar el etanol, que bueno, Yo puedo mostrar en los cómo, últimos meses en todas las casas hay. Dale, cómo están, no si sé a ti si te funcionó, porque a mí no me funcionó nada. no, o sea, está subiendo. Ya. No sé si se ve en la cámara, pero están los 3 papelitos. Y ¿Y está tú puedes ver una separación en bandas? Sí, en el caso del que era el repollo morado, el del medio, ¿Ya? y Sí. el que está más suave, el verde más suave, ese era una lechuga roja. Ok, súper. Y Pero, este era la acelga. Vero, quizás Es puedes más levantar marcado un el poquito pigmento verde, no sé si lo notan. Sí, o Se sea, ve, ahí se ve, ahí súper. súper. Súper, sí. Ya, bacán. Qué bueno que te salió a ti. Igual mis gotitas no estaban muy precisas porque no tengo No, gotario. sí. Normalmente cuando uno lo hace, justamente en el punto donde carga, hay una pequeña hendidura. Entonces, como que uno coloca la gota ahí y queda justo la gotita. ¿Ya? Así que eso no Claro, debería no ser me un resultó problema. esa parte de que me quedara la gotita. A mí no me resultó. Así que eso. Sí, Em, tal vez fue la Adri, posición del papel que se utilizó, creo yo. puede ser, sí. Lo Y que pasa es que sí, el depósito que utilicé, esa fue una innovación de último minuto. Yo creo que ahí no. claro. Claro, porque generalmente funciona también con toalla nova, algún papel Claro, absorbente si sí. no hay papel filtro. Sí. Sí, ahora, Y ¿por qué se utiliza el papel? Y eso es porque el papel está formado interesantemente por las mismas tipos de células que forman la madera. Solamente que en vez de estar todas juntas y ordenadas formando madera, están todas separadas. ¿Ya? Y estos compuestos, además, cuando los arman en papel, y todo el proceso químico que está detrás, básicamente estas fibras forman una malla densa. Entonces, la gracia de esto es que a medida que va pasando este líquido, va empujando a los compuestos que son solubles en ese líquido y llega a un punto en que ya quedan atrapados en la fibra. ¿Ya? Y eso tiene que ver con cuánta fuerza entre comillas, va a tener esta solución para subir en ese papel. Entonces, el papel filtro se utiliza normalmente porque yo sé cuál es la separación entre las fibras, yo sé el espacio, ¿ya? Que se mide en millonésimas de metros. Yo sé cuál es ese espacio y por eso se utiliza papel filtro, pero en la práctica uno lo puede hacer con cualquier papel porque representa lo mismo. El papel, la toalla Noa, el papel higiénico en general y el papel de uso en la cocina, tiene esa gran capacidad de absorción porque las fibras están más separadas. ¿Ya? Y el papel de mucha calidad para escribir, ya tiene las fibras muy juntas, y eso hace que tenga mayor densidad, y por eso ese papel se mide en gramaje.
Entonces permite que, por ejemplo, cuando uno dibuja sobre ese papel, absorba menos tinta, dada que las fibras están más apretadas entre sí. Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos por participar en el taller, ¿ya? Espero haberles dado por lo menos algunas ideas de actividades que puedan realizar, ¿ya? Me alegro también de que se hayan sorprendido algo también con lo interesante que son las formas en los líquenes, ¿ya? Está lejos de ser una introducción profunda, pero por lo menos les puede servir para considerar estos organismos como un foco para las actividades planificadas que ustedes tengan desde pre-básica en adelante, porque todas estas actividades son reproducibles en un modo u otro. ¿Ya? Entonces, eso, les agradezco a todos la atención, les agradezco las preguntas, les agradezco la participación. Y yo me imagino que ustedes tienen mi correo o algo así, y si tienen más preguntas en el futuro, no duden en escribirme. Si alguien piensa así como, el profe debe tener alguna planificación que me sirva, en realidad no, pero les puedo ayudar a armar planificaciones donde se puede utilizar este y otros conceptos de los que hemos hablado hoy día desde, qué sé yo, desde aspectos desde ecología, o si quieren hablar derechamente sobre líquenes.